El dólar está en uno de los puntos más bajos que no lo habíamos visto así en muchas semanas, inclusive en muchos meses. Y es que basta con que abras un buscador de internet y veas la relación gráfica del dólar frente al peso y quiero que observes lo siguiente, es bastante curioso. ¿Recuerdas en el 2024 cuando lo llegamos a ver en 16.43, por ejemplo, en este corte, 16.59? Pero ¿qué pasó a inicios de este año, del 2025? Empezamos a verlo cómo escaló a 18, 19, 20, 20.78. Pero en las últimas semanas, incluso meses, cambió la tendencia completamente. Lo estamos viendo en este momento abajo de 18.50. Y con esto surgen muchas incógnitas. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Se puede aprovechar de alguna manera? Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada. Te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Algo que he observado es que este comportamiento no solamente aplica en la relación del dólar y el peso. Si comparamos, por ejemplo, el dólar frente a otras divisas, por ejemplo, vemos con el yen, vemos con la libra, vemos que también ha perdido terreno. Aunque sí observábamos que en términos porcentuales el peso sí ha ganado más terreno frente a otras divisas. Entonces puede ser que sí haya doble efecto, que el dólar se está debilitando, pero también que el peso se ha fortalecido. Y vamos a recapitular brevemente algunos puntos relevantes que han sucedido este año que han impulsado estos efectos de acuerdo a varios analistas, que es lo que está pasando con el dólar. De entrada, independientemente de las preferencias políticas de cada quien, creo que está claro que este año ha habido muchísimos cambios. De entrada, muchos inversionistas, analistas han observado de cerca el tema de las tarifas, porque han habido muchos cambios y actualizaciones. En abril recordarás que tarifa para la gran mayoría de países, luego se relajó y se dio un tiempo adicional en lo que se iban definiendo ciertos temas, luego fueron productos específicos, luego regresaban las tarifas y han habido muchos cambios y actualizaciones. Adicional a lo anterior, en el mes de octubre se presentó el cierre de gobierno. Cuando escuches esta información, esta noticia, quizá ya la has escuchado, no quiere decir que todo el gobierno está cerrado, que nadie está trabajando, pero ciertas áreas, ciertos departamentos, ciertas funciones no están operando, sobre todo aquellas que no se consideran esenciales. Y es que al igual que sucede en México, el Congreso, los legisladores se tienen que poner de acuerdo acerca del presupuesto, del gasto gubernamental. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues no se lograron poner de acuerdo y se llega a esta situación de cierre. No es la primera vez que ocurre, ya había pasado con anterioridad, quizá ahora un poco más prolongado, pero el punto aquí es que se afectan ciertos servicios públicos, parques nacionales, museos, ciertas agencias de regulación, ciertos programas sociales, etc. Y esto desde la perspectiva de los inversionistas, de los empresarios, puede causar cierta volatilidad, cierta inestabilidad. Dicho incluso por ciertas agencias calificadoras, mencionan que el cierre se considera como algo negativo para la calificación crediticia de un país. Y otro tema que también ha sido de observarse tanto en los últimos meses y quizá desde los últimos años es el tema de la deuda y del techo de la deuda que han estado incrementando constantemente. Así como una persona va teniendo ingresos por su trabajo, por su emprendimiento y conforme va ganando más, va teniendo acceso a préstamos, vamos a suponer de una tarjeta de crédito y sigue ganando más. ¿Y qué pasa con el banco? Autoriza un límite de crédito mayor. Alguien puede que su primera tarjeta la han ofrecido, por poner un ejemplo, 10,000 de límite de crédito, después le ofrecen de 15,000, luego de 25,000, luego de 50,000 y va subiendo el límite de crédito. En los países hay una relación similar. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y de muchos países, pues ¿qué hace el gobierno? Gasta en ciertos programas públicos, programas federales. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, de los impuestos, pero también obtiene financiamiento. Y entonces hay un límite que está establecido por el Congreso de cuánto se puede endeudar un gobierno y últimamente, ¿qué ha pasado en los años más recientes? Han llegado a ese límite y se ha aumentado el techo de la deuda. Entonces, desde la perspectiva de algunos analistas, inversionistas, se puede entrar en un ciclo complicado donde se emite deuda, se tiene que pagar la deuda antigua, pero hay un nivel de endeudamiento mayor, se paga la deuda antigua para no entrar en una crisis, pero al final del día se requiere más endeudamiento para continuar con el gasto público y entonces se está creciendo bastante este fenómeno. Pero eso sí, al igual que en las personas, no solamente hay que observar el límite de la deuda, el endeudamiento, también los ingresos, hay que hacer el mismo ejercicio con un país, ver el crecimiento, la recaudación y hacer un análisis integral. Pero bueno, hablamos ahorita de Estados Unidos. ¿Qué pasa en el caso de México? Porque ahorita, más que centrarnos en un tema político, estamos viendo algunos efectos que impactan en el tipo de cambio para entender por qué ha habido esta volatilidad y este fortalecimiento del peso
o debilitamiento del dólar. Las tasas han ido bajando. Por ejemplo, a finales de septiembre encontrábamos que la tasa de referencia es del 7.50 y de forma muy reciente, el 6 de noviembre, de hecho, bajaron las tasas nuevamente de referencia de Banco de México al 7.25. Y observa algunas palabras clave que estoy resaltando. Entorno de tensiones comerciales. Las tasas de interés gubernamentales en Estados Unidos registraron cambios. Entre los riesgos globales destaca el escalamiento de tensiones comerciales y el agravamiento de los conflictos geopolíticos. Observa cómo el mismo Banco Central, la autoridad, nos dice que observan de cerca qué está pasando en términos comerciales, que es el tema de los aranceles, de una batalla comercial, observan conflictos geopolíticos y esto puede afectar variables de la economía, como la tasa de referencia o el tipo de cambio. Y hay un concepto interesante cuando hablamos de economía, que es el diferencial de tasas. Los países ofrecen inversiones, en el caso de México los CETES, y así como en México existe este instrumento, Estados Unidos también tiene su instrumento similar. ¿Cuáles son las tasas que están pagando estos instrumentos? Están muy relacionadas a las tasas de referencia de cada país. Y en este gráfico que estamos observando se ve el diferencial de tasas. ¿Cuál es la tasa de referencia de México y cuál la de Estados Unidos? Aquí te lo pongo nuevamente. En gris está la información de México, en azul la de Estados Unidos. Observa cómo históricamente en los últimos años ha habido un diferencial de varios puntos. Incluso puede haber tendencias similares cuando uno lo sube, el otro también, aunque no necesariamente es perfecta la relación, pero se ha mantenido este diferencial. Y esto es importante porque grandes inversionistas, grandes fondos de inversión, empresas o inversionistas que manejan grandes capitales observan las tasas de rendimiento no solamente de un país, pueden mover fondos entre países. Si la tasa de un país les resulta competitiva y además miran con buenos ojos de seguridad al país, puede que haya más movimientos de inversión hacia ese país. ¿Y qué pasa cuando muchas personas o grandes inversionistas o grandes flujos todos se van hacia un mismo lado? ¿Qué pasa si muchas personas quieren comprar en un mismo restaurante, en un mismo comercio? Los precios tienden a subir. Lo mismo pasa con relación del tipo de cambio. Muchas personas comprando dólares, pues el dólar se puede fortalecer. Muchas personas saliéndose del dólar, metiéndose al peso o a otras divisas se pueden fortalecer. Y sí, alguien me puede decir, Manolo, pero la tasa de referencia no es lo mismo que el rendimiento de las inversiones. Estoy consciente. Pero la realidad es que sí hay una cierta relación, una correlación positiva le llamamos, donde si observamos la tasa de referencia y lo comparamos, por ejemplo, con el rendimiento de los CETES, podemos ver que sí se mueven en una sintonía similar. Cuando la tasa de referencia baja, también los CETES han seguido esa tendencia. Cuando ha subido, los CETES también lo han hecho. Entonces, ahí lo que puede pasar es que si en un país las tasas de referencia están en el 4, en otro están en 7.25, se mantiene ese diferencial, puede ser atractivo para ciertos inversionistas y eso también puede apoyar los movimientos del tipo de cambio, como los que estábamos viendo al principio. Entonces, sí, lo que hagan los inversionistas a nivel nacional, los empresarios, el flujo de dinero es muy relevante. Por eso, los economistas y muchas personas observan datos como la inversión extranjera directa, porque eso mueve también el termómetro del tipo de cambio y otras variables económicas. Y a ver, hay que decir las cosas como son. Con esto no estoy diciendo que todo está perfecto al 100%. Hay ciertas variables, hablando de lo económico, que aún representan un reto que hay que observar, darle seguimiento. Por ejemplo, el crecimiento económico de México, aquí lo estamos observando frente a otros países. Ahora bien, otro efecto positivo que también puede apoyar el fortalecimiento del peso, porque ya vimos que los flujos y el movimiento en el conjunto es muy relevante, es el turismo, sobre todo el turismo internacional, que ha aumentado 4.4%, al menos a los datos del primer semestre. Entonces, si lo pusiéramos en una balanza, hablando meramente de qué es lo que está moviendo el tipo de cambio, creo que hay fuerzas que lo fortalecen, fuerzas que lo debilitan. Hay, digamos, aquí en la balanza, movimientos por el diferencial de tasas, por el tema de la inversión extranjera, por flujo, por el turismo, pero también hay algunos datos como el crecimiento que veíamos que ha sido limitado. Pero al final del día, entre tantos movimientos con información a principios de noviembre, podemos ver que sí ha habido un fortalecimiento del peso o debilitamiento del dólar, que son muchos efectos que están ahí conjuntos para llegar a este resultado. Pero, por ejemplo, comparado con cómo empezó el año, que lo veíamos en niveles cerca de 20.80, ahora está en 18.38 al momento de grabar este video. ¿Y eso a quién beneficia, perjudica? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, depende de la situación de cada quien. Por ejemplo, alguien que planeara viajar a Estados Unidos o que necesita realizar pagos en dólares
Por ejemplo, un curso, ¿cuánto cuesta? $500. Pues no es lo mismo que cada dólar esté a 21, a 20, que esté a 18.38. Digamos que rinde más el peso. Otro tema puede ser la perspectiva, tanto interna como internacional. Al final, para que haya flujo, entrada de inversión extranjera, de inversionistas, también debe haber una buena percepción a nivel país. Ahora, también vale la pena explicar algo. Ciertas inversiones que tienen relación, por ejemplo, con la bolsa de Estados Unidos, a través de un ETF, a través de un PPR que invierta, por ejemplo, en inversiones relacionadas al S&P 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Si compras acciones en particular desde una casa de bolsa nacional, pero son acciones que si de Apple, de Amazon, puede haber un impacto cambiario. Luego hay quien me dice, Manolo, es que estoy viendo algún reporte, alguna noticia y veo que hay un crecimiento en específico que lo vi en el reporte, luego lo comparo con mi casa de bolsa, con mi inversión y no coincide perfectamente. Quizá es por este efecto cambiario, porque en este tipo de inversiones tendrás el crecimiento por el desempeño de la acción, por sus ventas, sus utilidades, la apreciación que tenga la acción, pero adicional el efecto cambiario. ¿Y dónde puede haber una oportunidad? Por ejemplo, en un escenario que alguien invirtiera en un ETF, en una estrategia que tiene que ver con una inversión de Estados Unidos, en este momento se compra, por ejemplo, en niveles de 18.40, 18.50, por poner un ejemplo. Digamos, se compra en los niveles actuales, que está relativamente más bajo comparado con los meses anteriores. ¿Y qué pasaría en un supuesto que en 4 años, en 5 años, en 10 años, el tipo de cambio, la relación entre el peso y dólar fuera de 22 pesos por dólar? ¿Qué pasaría ahí? Tú estás comprando ahorita en 18.40 y tantos. En 5 años está en 22, por poner un ejemplo, pues ahí puedes tener una ganancia extra. Caso contrario, se compra ahorita en 18.40, en 5 años la relación del tipo de cambio está en 13 pesos por dólar, pues puedes tener ahí un impacto negativo. Pero eso sí, como te decía, hay que considerar los dos impactos y muchas veces, dependiendo claramente del periodo de la volatilidad, el mayor crecimiento potencial viene por el crecimiento de las acciones de las empresas. Pero hay que observar también el tipo de cambio y esto puede dar para algunos inversionistas ciertas oportunidades adicionales. ¿Cómo lo ves? ¿Tú estás aprovechando esta época donde el peso está más fuerte comparado con los meses anteriores? También te recuerdo que si a ti te llama la atención este tema de inversiones con exposición al dólar, hablábamos del tema de las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, mencionando algunos ejemplos. Recuerda que aquí damos consultorías personalizadas para inversiones para el retiro específicamente, a través de un plan personal de retiro, un PPR debidamente regulado. Aquí te dejo la liga también en los comentarios donde se explica con detalle cómo funciona un plan de retiro, los beneficios fiscales, la institución financiera, la regulación, todo se explica con mucho detalle, incluyendo las inversiones. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Te quiero leer en los comentarios qué estrategias estás realizando tú, opiniones positivas, negativas, toda información, todo comentario es bienvenido. Fue un gusto estar contigo el día de hoy, gracias a todos los que están apoyando con sus manitas arriba, ayudan mucho al canal y seguimos haciendo grandes las letras chiquitas de las finanzas. Hasta la próxima. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.